Somos Café, una comunidad cristiana que se enfoca en hacer discípulos que dan todo por uno más. Demostrándolo a través de nuestros programas y eventos comunitarios, enseñando el amor de Cristo que cambia, transforma y edifica. La fe es el centro de todo lo que hacemos, creyendo en las promesas de Dios que trae esperanza para el nuevo día. Por eso somos Café, declarando que no hay nada mejor que ser cristiano. Qué bueno poderlo ver el día de hoy. Me alegra que usted haya llegado hasta este lugar y me alegra saber que hoy tiene vida. ¿Sabe cuánta gente hoy no amaneció viva? ¿Sabe cuántos conflictos hay en el mundo entero donde no pueden tener un lugar donde usted se puede congregar y conocer la palabra de Dios? ¿Sabe que usted la tiene en su idioma? ¿Sabe que usted la puede escudriñar, leer y compartir y preguntar con total libertad? Son privilegios que no están en muchísimas de las partes del planeta Tierra y hoy podemos estudiarla y me alegra saludarlo. Mi nombre es Jonathan Henker, trabajo como pastor en esta iglesia a tiempo completo y es un privilegio poderlo saludar. Muy buenos días, ya van a ser tardes y estamos viendo esta serie de mensajes que se llama Hechos. Diga conmigo, Hechos. Hechos es uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque es un libro que me acerca a conocer qué somos como iglesia, me motiva, era gente normal, así como usted, como yo, haciendo la iglesia de Cristo. Y por eso me encanta el libro de Hechos y toda esta serie de mensajes la hemos empezado diciendo nuestra misión y nuestra visión. Así que nuestra visión es, dígala conmigo, hacemos. Ustedes están más despiertos que los del primer servicio. Los del primer servicio venían más temprano y al que madruga Dios no lo ayuda porque no tenían esa energía que usted tiene hoy. Y nuestra misión es que estamos comprometidos con cada persona para ayudarle a creer en Jesús, a pertenecer a una familia, a convertirse en un discípulo, servir a su comunidad y extender el reino de Dios a las naciones. Esa es la misión que tenemos y espero que usted lo siga masticando, que usted la pueda seguir impregnándose de ella, porque eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que se hace en Hechos. Llevan una misión y una visión a cabo y hoy en día usted disfruta de esa visión y de esa misión que un día tuvieron en esa época. Y hoy me corresponde hablar de uno de unos personajes favoritos, uno de mis personajes que me impacta, me motiva, me llena, cuando lo leo me emociona, y se llama Pablo. Sí, en la Biblia lo mencionan y las veces que los han mencionado a Pastor Richard, que ha predicado estos mensajes, hemos escuchado en algunos momentitos por allí su nombre anterior, que se llamaba Saulo. Y qué bueno empezar a ver personajes que empiezan a involucrarse aparte de los discípulos, y tal vez este es uno de los personajes más trascendentales que empieza a aparecer y empieza a figurar dentro de todo lo que es la iglesia cristiana de primitiva, la primera iglesia cristiana, los primeros movimientos. Y vamos a tener esta aparición, este encuentro divino en el que se encuentra Saulo precisamente con el Señor. Y para que podamos empezar, lo invito a que vaya conmigo a la Biblia, Hechos 7. Sí, si tiene su Biblia de papel, gloria a Dios. Una buena Biblia, tiene carga ilimitada. Y vaya conmigo a Hechos 7, el versículo 56 al 58. Y están hablando en este momento de Esteban. En unos mensajes anteriores usted pudo escuchar su historia, usted pudo ver cómo es uno de los primeros o el primer mártir registrado dentro de la Biblia, la primera persona que asesinan específicamente por su creencia en Cristo y por predicar el Evangelio. Y vamos a ver unas últimas palabras que precisamente él dice, y en el versículo 56 dice: y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios.
Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores, ponga atención, se quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y estos primeros versículos en los que vemos esta aparición de Saulo dentro de la Biblia son claves, y quiero que entienda que es clave, importante este tiempo, este momento en el que aparece Saulo, porque ¿por qué mencionan esto? O sea, ¿por qué ponen que le tiraron las túnicas a los pies en el momento? Y quiero que usted recuerde un poquito el momento. Figurar, está aquí precisamente Esteban predicando la palabra de Dios. Empieza a hablarles a los sacerdotes, a algunas personas que estaban allí, y se supone que Saulo estaba allí, y empieza Esteban con el poder del Espíritu Santo a predicar el mensaje, y empieza a hablar acerca, usted ve en el capítulo, todo el capítulo 7, toda la predicación que él hace acerca del Antiguo Testamento, de cómo es que ellos trataban a los profetas y cómo ellos no aceptan la palabra del Evangelio, no aceptan que Cristo es el Mesías. Y esta gente enojada, llega y saca a Esteban y lo agarra y empiezan a gritar y lo tiran fuera de la ciudad, lo tiran al piso. Y en ese momento, cuando saben que lo van a apedrear, porque era según la ley de Moisés, si tú ofendías la ley eras apedreado, entonces se quitan las túnicas, van en ese momento a apedrearlo y se las ponen a Saulo en los pies. ¿Y para qué mencionamos que Saulo está en ese momento? O sea, ¿por qué lo mencionan? No está haciendo referencia a Saulo como ese personaje que simplemente recoge la ropa. O sea, Saulo no era como ese muchacho cuando están jugando básquetbol que va a haber un cambio y se quita la ropa y la tira y pasa un muchacho y la recoge. No le estaban tirando la ropa de esa manera. Le estaban tirando la ropa más viéndolo como una persona de autoridad. Y como un ejemplo, si en este momento todos saliéramos, ¿no?, y les dijera, oigan, me ayudan a limpiar el parking, ¿no?, y vamos a limpiar el parking, y empezamos usted a agarrar bolsas y a agarrar cosas, y de pronto ven a Pastor Richard diciendo, ok, yo voy a agarrar a limpiar el parking. Y le dicen, no, pastor, usted tiene que predicar. Quédese ahí, más bien téngame el jacket que yo me encargo de esto. ¿Por qué le dice usted eso a Pastor Richard? Porque es una figura de autoridad, porque es una persona que tiene una posición diferente. Y en esta primera aparición de Saulo, él se hace referencia a que era una persona de autoridad en ese momento. Era una persona que había escuchado lo que dijo Esteban, había escuchado como Esteban dijo, aquí está la presencia de Dios, veo a Jesús sentado a la derecha. Pero Pablo no había aceptado ni había escuchado nada. O sea, la primera vez que Saulo escucha acerca de Jesús, toda una predicación de una persona llena del Espíritu Santo, cuando Saulo siente la presencia de Dios, porque en ese mismo momento se abre el cielo y se ve al Hijo del Hombre sentado a la derecha, Saulo quedó totalmente inmutado, estaba totalmente endurecido su corazón, no le importaba ni lo que estaban diciendo, no le importaba lo que estaba sintiendo, no le importaba si había un grupo de alabanza, no le importaba nada de eso. Él tenía totalmente endurecido su corazón, aunque estaba escuchando la misma palabra de Dios. Y escuche bien esto, porque para que cuando haya un encuentro divino, para que Dios se encuentre contigo, tiene que haber dos personas. Todo encuentro necesita de dos. No puede ser de una sola vía. No importa qué tan poderoso sea el mensaje, no importa qué tan fuerte sea la presencia de Dios. Para que haya un encuentro siempre necesitamos de dos. Y dos que estén dispuestos a tener ese encuentro. Por tanto, esta no era... la gente dice, es que Saulo tuvo un encuentro divino. No, este fue el primer encuentro que tuvo Saulo con Dios. Escuchar la palabra, sentir su presencia y aún así ignorarlo. Qué difícil es cuando hay personas que están totalmente endurecidas con su corazón. No solo no escuchan, se enojan. No solo se enojan, se enfurecen. Y no importa tu posición,
eres totalmente reacio a lo que te está diciendo Dios en ese momento. Pero siguiendo más adelante el mensaje, vamos a Hechos 9, el capítulo 9. Si usted puede ir conmigo allá adelantito, un par de páginas más adelante. Comienza este versículo 1 diciendo: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso, o sea, lo quería hacer por matar a los seguidores del Señor. Perdón. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Así le decían en esa época, no le decían cristianos, le decían los seguidores del camino. Su intención era llevar a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Vea que este mismo Saulo en ese momento, no solo escuchando el mensaje, sino ahora persiguiendo cristianos. Ahora, los cristianos no andaban con una camisa que decía yo soy cristiano y ese es cristiano, agárralo. Saulo tenía que entender cómo pensaban los cristianos. Saulo tenía que escuchar cómo hablaban los cristianos. Saulo tenía que escuchar la palabra de Cristo para poder saber quiénes eran los cristianos. Imagínense que llega al punto que saben que están en Damasco. Damasco es una ciudad que está en Siria, que no está en Israel, bien lejos de Israel. Saulo sabía por dónde huían. Saulo sabía cómo se encontraban, cómo se congregaban y qué hacían. Porque para descubrir quién era cristiano, Saulo sabía qué preguntas te tenía que hacer. Saulo sabía cómo mirabas. Saulo sabía a qué hora se congregaban. Saulo sabía exactamente cómo funcionaba la iglesia de ese momento para poder perseguirlos. Estaba ansioso, lo quería hacer y tenía la seguridad de que en Damasco había gente que eran seguidores de Cristo. Saulo era malo. Los olía. Quería y anhelaba con todo su corazón verlos encerrados. ¿Quién más que Saulo podría estar opuesto al evangelio de Jesús en ese momento? ¿Qué sería lo más contradictorio que encontraríamos al cristianismo de ese momento? No son los sacerdotes en la sinagoga. Era la figura de Saulo de Tarso persiguiendo cristianos. Para los cristianos no había un muchacho, no había un man más malo en la vida. Era el típico que ojalá se pudra, no quiero ni verlo. Ahora bien, un hombre tan estricto, tan especial, tan relevante, un personaje del que todos hablaban, tanto judíos como cristianos, una persona predominante, alguien que estaba en el tema de conversaciones, alguien que sabíamos que era popular, dependiendo del lado del que se hablara, alguien que cumplía al perfecto la ley, que sabía que había nacido en la tribu, que había sido circuncidado a los 8 días de nacido, había sido un ciudadano legítimo de Israel, miembro de la tribu de Benjamín, estudiante de los fariseos y ferviente seguidor de la ley judía. Saulo era ese de los que siempre hablábamos. Vea lo que pasa con él en Hechos 9, 3 al 9. Ahí adelantico el siguiente versículo dice: al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión que le habían encomendado, que él mismo había pedido, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque ellos sí escucharon ellos sí escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Usted se imagina ese momento. Hágase de cuenta que usted es uno de los acompañantes de este personaje al que dices: wow, estoy acompañando a Saulo, ¿no? Una persona que lleva cartas para la ciudad, un personaje principal.
Un man fuerte, poderoso, orgulloso de lo que está haciendo, persiguiendo cristianos por el pueblo de Dios. De pronto, de forma sobrenatural, baja una luz y usted se queda mirando y dice: ¿qué pasó? Y lo peor es que usted oye una voz brutal, que en esa época no había parlantes ni nada de esa vaina. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se me paran los pelos y todo. Digo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es este? Imagine ese momento, imagine usted que puede visualizar Saulo rodeado por toda una luz y alguien hablándole y diciéndole, y Saulo bien perdido de la vida: ¿qué pasó? ¿Quién eres? Soy Jesús al que persigues. ¿Qué escena más cinematográfica? O sea, son de esos personajes que la gente admira y que de un momento a otro tienen un cambio sobrenatural. De esas personas que usted dice: wow, yo he escuchado de eso. De esos que usted ve en YouTube. Esos testimonios que a veces usted ve y que dice: wow, esa persona era mala, pero ¿cómo se encontró con Cristo? O ese famoso que tiene todo, dinero, fama, todo, y dices: ¿qué te puede faltar? Y de pronto tiene un cambio sobrenatural. Y tú ves esos videos. Es más, vas a conferencias. Si viniera en este momento, todos lo quieren ver, todos lo admiran, porque dicen: wow, a ti se te apareció Dios de forma sobrenatural, porque eras una persona totalmente opuesta a lo que eres hoy en día. Yo he admirado a esa gente. Hay gente que yo admiro de esa. Cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, hay una persona específicamente que a mí me marcó mucho en esa área. Quiero que usted le ponga atención a las pantallas y veas por un momento este video que dura 1 minuto nomás. En el año 1988, no solamente fui un sicario de Pablo, llegué a dirigir la organización más tenaz. ¿Cuándo matas la primera persona? 12 años de edad me bautizo. ¿Quién era? Gran parte de las muertes, especialmente en funcionarios públicos, es porque se tuercen, porque no cumplen su palabra. Si algo odiaba a Pablo Emilio Escobar Gaviria, era la gente que no cumpliera la palabra. Hermano, lo que pasa es que los primeros pelados de Pablo éramos pelados con los pantalones bien puestos. El poder no satisface internamente a nadie. Y yo era un tipo poderoso y con mucho poder, pero mi vida era una miseria, mano. ¿Cómo es posible con tantas muertes? O sea, hablabas 200, 400, 800. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No asumiste ninguna responsabilidad? Sí, ¿La justicia no te persiguió? Claro. ¿Cómo estás libre ahora? No, nosotros Eso somos... aparte del perdón de Dios. O sea, mi vida era una vida marcada por mucho dolor, por mucha tristeza. Y ante esa realidad, la única mitigación fue haber conocido a Jesús en mi vida hasta el día de hoy, donde hoy en día a ese patrón, parcero, le sirvo por 24 años. Voy a cumplir el mes de diciembre. Señores, estamos hablando con John Henry, el Chino Millán, uno de las manos derechas de Pablo Escobar. Dígame si usted al escuchar eso no dice: wow. Pero imagínese, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, y a la iglesia a la que iba traían personas así, y yo escucho el testimonio de un ex sicario de Pablo Escobar diciendo todo lo que había hecho y cómo un día tuvo un encuentro con Cristo. Y yo digo: wow, Dios, qué increíble. Dígame si eso a usted no le dice: wow. Yo creo que todos tenemos una persona en YouTube que hemos escuchado el testimonio de alguien, algo que usted dice: Dios se forme de forma sobrenatural, porque para transformar a un señor como estos, acostumbrado a matar gente, a tener dinero, a servirle a los malvados. Y para mí eso era: wow, cómo Dios lo usa. ¿Qué encuentro sobrenatural tuvo que tener una persona de este nivel para entender que el único que necesitaba era a Cristo como Señor y Salvador de su vida? O sea, ¿dónde una persona que hace esto llega a un punto y dice: todo ya me es basura y lo único que necesito es a ese Cristo del que están hablando? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sucede eso? Y yo estoy viendo a estas personas y digo: wow, qué increíble. Cómo Dios puede de forma sobrenatural tener un encuentro divino con alguien que no tenía esperanza, que no tenía prácticamente ni perdón de la sociedad,
y que se sienta en una emisora y se para en un púlpito y empieza a hablar acerca de Cristo y del Evangelio. Eso para mí era sorprendente. Pero empecé a cometer un error. Empecé a dejar y a llenar mi corazón diciendo que solamente personas como esas son las que Dios puede usar. Que esos encuentros divinos solo le pasan a personas de ese nivel. Y yo solo un día alcé la mano. En la noche de testimonios yo era los que decían súbase, y decía pues no tengo mucho que contarles. Pero pues ayer le dije unas mentiras a mi mamá y me arrepiento enormemente, pero Dios me sigue amando y me sigue queriendo. Y si me toca después del Chino Millán, digo no, yo me paso. Déjenlo a él que siga hablando. ¿Yo qué voy a contar en la noche de testimonios? Porque en mi iglesia hacían noches de testimonios. ¿Cuántas veces cree que yo pasé cuando escuchaba esos testimonios? 0. Ninguna. Porque comparado con lo que había vivido esa gente, lo mío era ¿quién me quiere escuchar? Siguiente. Era difícil creer que Dios podría también trabajar a través de la vida de una persona como yo. Porque llegué a pensar que solamente Dios usaba a esas personas, a esos Pablos, a ese Chino Millán. Y cuando llego aquí a Estados Unidos, conozco a Pastor Richard. Y llego a una iglesia y Pastor Richard me cuenta su testimonio. Y digo, oh wow, usted y el Chino Millán están al mismo nivel ahorita para mí. Están así. O sea, drogas, alcohol, lujuria. Y dije, no. Señor, perdóname por no haber hecho eso. Tengo que contarme. En esta historia, esto no es una historia, esto es una entrevista. Sigue contándome. Acá no hay un encuentro, acá es tú contándome y yo diciendo, wow, qué asombroso. Y empiezo a escuchar a las personas que vienen a la iglesia y digo, ni yo en Colombia había sido amigo de un ex narcotraficante. Y empiezo a conocer personas que había uno que lo habían condenado a 160 años de cárcel por traficar con armas. Y yo decía, o sea, usted se muere y sigue ahí. O sea, le dejan su esqueleto ahí, explíqueme. O sea, cuando lo condenaron, ¿qué le dijeron ahí? ¿O usted qué pensó? O sea, me va a quedar aquí, me va a morir, igual me van a enterrar aquí. O sea, ¿cómo le hace usted para procesar esa información? Pero me cuenta de su encuentro sobrenatural con Dios y cómo su vida se transforma. Y después me dicen, hey, Jonathan, ¿puedo orar por los alimentos? Y dije, no, yo no voy a orar por eso. Mi oración no llega al nivel de ustedes. Pero empiezo yo a cometer el error, mi persona, a pensar que solamente Dios puede usar a gente que tenga un encuentro divino y sobrenatural de esa manera. Y lamentablemente en la iglesia de hoy en día sucede mucho eso. Vamos a conferencias solo porque sabemos que va a estar esa persona que va a contar eso. Es que yo quiero que él ore por mí. Es que yo quiero que esa persona sea la que me dé la palabra profética. Del que descendió fuego y lo tuvo que transformar. Lo dejó ahí porque Saulo ni sabía dónde estaba en ese momento. Pero el muchacho de Media que va tomando las fotos, el que estaba en Café Kids todo el tiempo y después va a Jóvenes y después solamente sirve, el que va a poder orar por mí. ¿Será que a través de él se puede hacer un milagro? No. Yo necesito al Chino Millán. Ese es el que necesito que ore para que haya poder. Pero al que ha estado todo el tiempo en la iglesia, el que cuando se para en la noche de testimonios no tiene mucho que decir, sino solamente hablar de la palabra, de ese no sé. Y empecé a hacerme creer que de una u otra forma yo no podía tener de esos encuentros sobrenaturales con Dios.
Porque el encuentro que me estaba mostrando la Biblia de Saulo, en ese momento era wow. Los encuentros que tiene Jesús en la vida de las personas sobrenaturales son basados en el amor y en la gracia que tiene con cada uno. El reino de Dios puede usar a gente como Saulo, hombres admirables, reconocidos y especiales que tienen un llamado especial para cumplir una función específica en el reino de Dios, pero no son los únicos que Dios va a usar. Y te voy a decir esto, no son la mayoría. Porque aunque la Biblia está dándole un lugar específico a Saulo, no significa que es el único que ha hecho que el reino de Dios avance en la tierra. Yo admiro a Saulo enormemente, a Pablo. Tiene muchos libros de la Biblia. Tuvo una gracia sobrenatural. Sin embargo, quiero que siga leyendo conmigo ahí más adelantito, en Hechos el capítulo 9, versículo 10. Dice, ahora bien, había un creyente, diga conmigo, un creyente. ¿Qué es un creyente? Alguien que creyó. Para creer no te tuvieron que tumbar. Él es de los que mencionan de los normal. Él es de los que dice la Biblia, y entonces como 3,000 se añadieron a la iglesia. O sea, Pedro predicó, yo no sé si este personaje aparece en ese momento, pero Pedro predicó y como 3,000 creyeron. O sea, no tuvo que botarlos del caballo, no había un caballo, pero no tuvo que venir una voz sobrenatural y ¿tú por qué estás así? No, fue de los que escucharon el mensaje y dijeron, ven, eso que están diciendo es real y yo lo necesito en mi vida. Porque ahora aparece un creyente, alguien que cree, alguien que tiene la base de lo que significa el reino de Dios, que se llama fe. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Ay, vea cómo empieza. El Señor le habló. Diga conmigo, el Señor le habló. No lo tumbó, no le recriminó, no le preguntó, sino que el Señor ¿qué? El Señor le habló. No fue como Saulo, que lo tumbó y Saulo estaba bien perdido y ni sabía quién era. No, ¿sabe qué dice? Que el Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Me lo llamó por su nombre. No tuvo que tumbarlo, no le tuvo que doler. ¿Sabe que a través de una visión solo le dijo, hey, yo te conozco, te llamas Ananías? Hey, yo te he visto, te llamas Ananías. Conozco exactamente en qué momento aceptaste y por qué viniste a Damasco y sé que te llamas Ananías. Contigo no voy a tener una pelea, contigo quiero tener una conversación. Porque con Saulo no tuvo una conversación. Con Saulo tuvo que recriminarle, ¿por qué me persigues? Y dejarlo bobo y tonto y ciego, perdido totalmente. Con Ananías, el mismo Dios se acerca y le dice, Ananías, y vea lo que hace él y le dice, sí, Señor, le respondió, porque sabe quién lo llama. En la Biblia, un día llama a Samuel y le dice, Señor, Señor. Samuel era chiquito y el Señor lo llama y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que lo estaba llamando él y el sacerdote, y él le dice, dígame, Señor. Y la tercera vez le dice, dile, aquí estoy, Señor. Aprende a escuchar su voz. Y él le dice, aquí estoy. Cuando tú te has ido a orar, muchas veces dices, Señor, aquí estoy. No me tuvieron que tumbar. No tuvo que venir una voz sobrenatural a decirme, hey, levántate. No, Señor, aquí vengo a tener una conversación contigo, a decirte, aquí estoy. Y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas,
Le da el GPS y todo, le dice: ven, por aquí quiero que te vayas. Al otro lo botó y le dijo: entre allá a la ciudad y espere. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando, o sea, hasta le está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, o sea, a ese Saulo le estoy mostrando que tú vas de camino con nombre y todo. Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. No solamente le está dando instrucciones, no solamente le está permitiendo ver el futuro, sino que ahora le está diciendo: ahora vas a hacer un milagro. Pero Señor, yo soy Ananías, no soy Saulo. Yo acepté cuando Pedro dijo: yo hacer milagros, no sé cómo se hacen milagros. Y él le dice: ¿sabes qué te estoy diciendo que tienes que hacer? Ponle la mano y dile que ya no está ciego. Ven, pero yo pensé que tenía que venir y tirarlo al piso y decirle: no, fuera los demonios, y saberme 30 versículos bíblicos, y entonces yo saber que tuve que tener tu curso de teología y tuve que hacer esto y tuve que hacer tal cosa. No, el mismo Dios le dijo: vas a ir a esta casa, el que va a llegar te va a estar esperando, men, bien fácil. Hasta te sabe tu nombre, no te tienes que presentar. Y le vas a decir: estoy aquí porque ya no vas a seguir ciego. Conciba el nivel de instrucciones específicas que le da Dios a Ananías. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Men, hasta puedo pelear con Dios y no me ha tumbado ni me ha dejado ciego. Este Ananías podía decirle: Señor, ¿estamos seguros de esto? Mira, no es que yo sea chismoso ni nada de eso. No es que en el grupo café, no, después del cafecito nos hablamos de y Saulo, ¿dónde anda? No, me dijeron que yo a María y a José. No, ¿qué? ¿Y por dónde vienen? No es que nosotros no hablemos de eso. Pero Señor, dicen que Señor se pone, viene matando gente. Hasta temerosos puede ser. No tienes que ser perfecto. Estoy hablando con Dios como Elías, y que venga la palabra y así dice el Señor. Tengo miedo. Tengo miedo a lo que me estás diciendo que haga. Y para mí sería mejor no hacerlo. ¿No has escuchado? Mira, porque es que dicen que él va, que además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. No soy digno de eso. O sea, tengo miedo. Yo sé que me estás dando todas las instrucciones, que ya no me lo creo, pero podemos pasar esto a otra persona. Mira, ¿y sabes qué? El Señor le dice, o sea, vea lo que le dice: te voy a explicar por qué te voy a mandar para allá, Ananías. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Dios se encarga hasta de darle una explicación de por qué estamos haciendo eso en este momento. Mi siguiente pregunta de Ananías es: ¿y por qué a mí no es al que me toca sufrir? No, es a él. Pero mira la conversación que Dios tiene con Ananías. Mira ese encuentro divino sobrenatural. Mira lo calmado que fue. Fue a través de una visión. Porque con Ananías no tenía que venir nada sobrenatural. Ananías solo escuchó, entendió y obedeció. Y hay veces que creemos que eso no es suficiente para que Dios nos use.
que tenemos que tener esa autoridad y ese liderazgo y gritar y ¡wow! No. El reino de Dios usa a todos y para todo. El reino de Dios te usa a ti. Y me he encargado de que esta generación que se levante entienda que no tiene que ir a probar lo que probó Saulo afuera, que no tiene que ir a probar lo que el chino Millán probó afuera, que no hay nada de lo que se están perdiendo allá afuera, que el reino de Dios los va a usar tal y como son, yendo a Café Kids, yendo al servicio de jóvenes, sentándose aquí, sirviendo en el parking, sirviendo en mi café. Que aunque nadie venga de que le digas, oye, ¿será que tú puedes orar por mí? Aunque nadie te diga eso, un día el Señor sí te va a hablar y te va a decir, quiero que vayas. Porque tú no vas a ser de los populares dentro de la iglesia. Tú no eres el que todos quieren escuchar para la predicación. Tal vez tú no te vas a sentir con la habilidad, pero te voy a decir algo. ¿Sabes qué sí tienes? La obediencia. La que no tuvo Pablo la primera vez, la que no tuvo Saulo la primera vez cuando le predicó Esteban, que aunque diciéndole el mensaje del evangelio y sintiendo la presencia de Dios, no quiso, se rehusó y se negó. Mis hijos vienen a Café Kids, vendrán a la iglesia todo el tiempo, servirán en los ministerios de la iglesia, sus amigos serán de la iglesia, irán al campamento de la iglesia, irán a las actividades de la iglesia, estarán en la iglesia todo el día. Me tengo que asegurar de que entiendan de que la obediencia es lo que marca el reino de Dios. Porque si nos dejamos llevar por, es que solo Dios lo puede usar a él, y gloria a Dios si Dios lo usa. No estoy diciendo que sea malo, pero la mayoría de las personas no van a ser así. No tengo que ir a probar qué hay afuera para poder saber si Dios me usa adentro. No tengo que ver de qué me estoy perdiendo para que entonces yo pueda sentir que puedo estar al mismo nivel de las personas que hablan que tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. Y cuando yo vine a la casa de Pastor Richard, recuerdo que un día él me dice, Jonathan, tienes que predicar. Y yo le digo, no, negro, yo no puedo predicar, hermano. Usted vio que salió el riñón y usted vio todo esto, y hasta un ángel vino y le tuvo que hablar ahí que era un mujer, pero después resultó ser un ángel. Y yo solamente escucho eso y yo no sé de qué voy a hablar. Yo no soy como de los que he visto ahí arriba, que ellos hablan y cuando hablan y hacen el llamado se convierte en 20, y yo digo, no, yo no sé cómo va a pasar eso. Me acuerdo que él me dice, Jonathan, ¿sabes cuánto yo hubiera dado por haber obedecido a la palabra antes de tener que pasar por todo esto? ¿Sabes cuánto yo hubiera querido poder estar disponible para poderme evitar todos esos problemas? Porque a Pablo le estaban diciendo que iba a ir a sufrir. ¿Sabes cuánto hubiese querido poder solamente obedecer cuando Dios me llamó? Porque lo que se predica aquí es la palabra de Dios y no tu historia. Porque lo que te va a respaldar a ti es la palabra de Dios y no tu experiencia. Porque lo que Dios va a usar a ti cuando vayas a esa persona, o cuando vayas a hablarle a tu amigo, o cuando vayas a predicarle a alguien, o cuando tengas que orar por alguien, lo que va a usar, ¿sabes qué va a usar Dios? Es su palabra y no quién tú eres. Porque para que ores por alguien y que se sane de cáncer, no tuviste que haber pasado por cáncer. Porque cuando ores con alguien y cuando le hables a alguien y cuando ministres a alguien y cuando disipules a alguien que era drogadicto, no tuviste que haber sido drogadicto. Porque la palabra de Dios transforma sola, no necesita de ti. Tal vez me identifico con la persona, tal vez te ayude a tener una conversación más casual con la persona, pero cuando se trata de la palabra es viva y eficaz y no necesita que le sumemos ni que le restemos nada.
Eso lo tienen que entender las generaciones que se están levantando hoy en día aquí. Dios te va a usar. Dios te va a poner en un lugar que tú no imaginas. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que estar es dispuesto como Ananías para cuando Dios te llame, tú digas: sí, Señor, aquí estoy. Asegúrate de en ese momento no estar en el mundo. Asegúrate de en ese momento no estar drogado, no estar en una fiesta, no estar en otro lugar, porque lo más seguro es que cuando Dios te hable tú no lo escuches, porque el ruido del mundo es más fuerte que el ruido de Dios en tu vida. Cuando un joven venga y de los que están aquí te diga: quiero orar por ti, déjalo. Él sabe más del reino que el Chino Millán. Él sabe más de obediencia que los que aparecen en YouTube y en Facebook. Los que han tenido que estar ahí sentados todo el tiempo. No es porque no tienen nada que hacer. ¿Sabe por qué es? Porque es obediente. La obediencia no viene con alegría automáticamente. Y lo que le tienes que enseñar a estas generaciones es a ser obediente. No a que tenga carra, caso, beca, no que le vaya bien en la vida y que vaya a la universidad. Y gloria a Dios, mira, no te estoy diciendo, yo motivo a mis hijos a que hagan eso. Pero lo que más me tengo que enfocar es obedece. Pero y si lo que no me gusta, obedece, sé obediente. No importa, ahorita practica obediencia. No importa en qué es donde estés. Si es en tu trabajo y te pusieron turno doble, pero es que yo no lo quiero hacer, sé obediente, men. El mundo puede estarte viendo y diciendo: ay, qué bobito eres. Pero el reino mira tu corazón. Y el reino, eso es lo que ama y es lo que usa. Necesita un corazón obediente para que se siga expandiendo. Porque Ananías tuvo que decir: Señor, aunque no quiero, ok, lo voy a hacer. Conmigo no tiene que ser a las malas, Señor. Conmigo, Señor, estoy dispuesto a decirte: aquí estoy. Y si no te gusta, ¿sabes qué? Cuando tienes una relación con Dios, le puedes decir: Señor, no me gusta. Y Él te va a decir: tranquilo, sé que no te gusta, pero lo estoy haciendo por esto, esto y esto. Asegúrate de darle un ejemplo a estas generaciones de que no es necesario probar nada de afuera. Valora a los que están aquí. Valora a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto. Valora a ese muchacho que ha aprendido a ser obediente, aunque el mundo le vende 1000 ideas diferentes. Escúchalo. Te tiene mucho que enseñar, no de su vida, de la Biblia. Es el que ha escuchado más mensajes que el Chino Millán. Él ha escuchado más predicaciones que cualquiera de los que tú puedes ver en YouTube. Desde chiquito le están dando la palabra de Dios tan y tan y tan fuerte que identifica fácilmente cualquier personaje de la Biblia. Sabe que Daniel es el de los leones y no lo confunde con Noé. Esta generación necesita que valoremos esa decisión que tomaron de servirle a Cristo con todo su corazón desde el principio. Tú como papá que te esfuerzas porque tu hijo venga, valora lo que ese niño ha recibido en la iglesia, que te predique de lo que le enseñaron en Café Kids, que te hable y escúchalo como si le estuviera hablando Pastor Richard o Jonathan Henker. Cuando escuches a esa joven orar por los alimentos, ponle atención a lo que está orando, porque tiene más poder y autoridad que tú o yo. Permítele que venga y ore por ti cuando estás enfermo. Dile: necesito que ores por mí. Necesito que lo que tú digas es importante escucharlo para mí. Porque si no, vamos a tener una generación que va a ser siempre los primeros convertidos en su familia. Pero si empezamos a mostrarles lo valioso que son, lo importantes que son,
Cuando tú le muestras que tal vez tú pasaste por dificultades, pero estás dispuesto a valorar lo increíble que está aprendiendo y lo mucho que está recibiendo y lo mucho que lo puede usar Dios. Valora eso. Déjalo que hable. Déjalo que sea el que comente acerca de la Biblia. Déjalo que sea el que predique, porque tú no sabes si Dios en ese momento le habló a través de un sueño o una visión. Y la palabra que estás esperando para tu vida va a llegar a través de él y no a través del profeta que está allá arriba. El reino necesita más de eso. Y cierra tus ojos allí donde estás y mira. Yo sé que muchos de los que estamos en este lugar hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Un día escuchamos que ese mensaje era real y lo aceptamos. Tal vez no vinimos de una vida llena de pecado, de lujuria. Sí, necesitamos de Cristo porque cometemos errores. No hay nadie que pueda decir que es bueno. No hay una sola persona en este mundo. Pero así con tu llamado, como cuando aceptaste a Cristo, Dios te quiere usar y te quiere hablar. Solo que a veces pensamos que solamente es para unos pocos el privilegio, que solamente es para el que está allá arriba, o que solamente es para el que tiene ese don y ese talento para hablar. Pero no, Dios te quiere usar a ti. Dios ya te ha hablado a ti y sé que tienes temor, sé que es difícil dar ese siguiente paso, pero puede ser como Ananías el día de hoy. Señor, tengo miedo. Señor, no me gustaría hacerlo, y aunque parezca algo insignificante, no estoy hablando de 1000, estoy hablando de uno. Es solamente Saulo el que persigue a la gente. Tengo miedo. Si Dios te ha llamado a invertirte en otras personas, a discipular, si Dios te ha llamado a dar ese paso de fe, ven. Dios quiere usarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere mostrar el reino y su gloria a través de tu vida. Solamente tienes que ser como Ananías, obediente a su palabra. No tienes que parecerte a nadie, no tienes que tener un background, no tienes que tener una experiencia que contar, no tienes que tener un testimonio que contar. Solamente tienes que ser obediente a su palabra. Dile: Señor, aquí estoy. Háblame, Señor. Háblame. Y aunque me cueste, Señor, quiero obedecer tu palabra. Muéstrame qué tengo que hacer, a dónde tengo que caminar, Señor. Muéstrame por quién tengo que orar, Señor. Muéstrame a quién le tengo que hablar. Y aunque no tengo los dones y las capacidades y las habilidades, Señor, pues aquí está mi obediencia para ti. Puede que haga el ridículo, Señor, puede que no hable bien, puede que me bloquee, puede que me trabe, Señor, pero voy a hacer lo que tú me dices que haga. Y allí todo con sus ojos cerrados. Mira ese encuentro sobrenatural que tuvo Pablo y ese encuentro sobrenatural que tuvo Ananías. Es un encuentro que está disponible para todas las personas. Si Dios te trajo hasta este lugar, Él te formó, Él te creó, Él te ama con todo su corazón. No hay una creación más grande, no hay una creación más poderosa en la que Él haya invertido más tiempo y de la que se sienta más orgullosa que tu propia vida. Él anhela que tú escuches su palabra y que vengas a sus brazos. Él no quiere venir y botarte, Él no quiere tumbarte, Él no quiere dejarte ciego. Ese no es su propósito. Su propósito es que escuches y que creas. Y Él hoy quiere decirte que tú eres su hijo amado y que tiene un plan para ti, un plan perfecto para ti. La Biblia dice que todos somos malos y cometemos errores y batallamos con nuestra vida. Y batallo con esto, Señor, batallo con querer hacer lo bueno y no puedo hacerlo. Afecto a mi familia, afecto a las personas que están a mi alrededor y sigo batallando con eso. Pero la Biblia también nos enseña
que si lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, Él puede hacerte llamar hijo de Dios. Y si tú nunca has hecho una oración para entregarle tu vida a Cristo, si tú nunca le has podido entregar tu corazón, yo te animo a que seas como Ananías. Escúchalo y sé obediente a su palabra. Repite esta oración después de mí. Si tú nunca lo has hecho, y di: Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Señor, estoy aquí con mis pecados y con mis fallas y con mis culpas. Y yo escucho que tu palabra es real, Señor, y la necesito. Necesito saber que tengo y que puedo tener vida eterna y propósito. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.